Jesús cuenta cómo los días en los que vivió Noé serían un reflejo del fin de los tiempos. Y hoy lo estamos viendo en el mundo. La violencia en la tierra, el egoísmo, la egolatría están ahí. Creo que todo esto le parte el corazón a Dios. Así será el día, dice Dios, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes en este tiempo. Hoy vamos con la serie Profecía y es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. Quiero animarles a que en este momento ustedes puedan compartir esta transmisión en vivo con sus amigos, sus seres queridos y con todas las personas que ustedes sepan que necesitan una palabra de parte de Dios. Bienvenidos, esto es RIS Online. Cuando se habla de la palabra profecía, muchas personas tienen como referencia a Nostradamus y es la referencia más cerca que todos tenemos, pero en realidad Dios hace miles de años ya había levantado a hombres y mujeres para que pudiesen utilizar ese don dado por Él y anunciar el futuro. Pero, ¿qué es una profecía? Bueno, una profecía es un don sobrenatural por el cual una persona anuncia un acontecimiento futuro por medio de la inspiración divina. La palabra profecía viene del griego profetia y no está más decirles que esta serie no es con el fin de asustarlos acerca del tiempo futuro y que ustedes empiecen a aparentar una vida que simula ser cristiana para poder hacer lo que nunca habían hecho, sino por el contrario. Es más bien no asustarte, pero sí animarte a que tengas esperanza y en especial que entiendas que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá a cabalidad. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar preparados para su segunda venida. Muchos de los grandes errores que se han cometido en la humanidad es por la falta de entendimiento, dado que le dan más trascendencia a aquello que no es relevante, a aquello que no importa, pero quitan de su mirada y de sus planes lo que Dios tiene ya estipulado para ellos, para el futuro, en este tiempo, que es el tiempo final en el que estamos viviendo. Es triste ver cómo los creyentes de este tiempo están totalmente distraídos y están enfocados en adorar a una persona o a un lugar, pero no adoran realmente y de corazón al que es el único digno de adoración y de alabanza. Se mueven en ese lugar, a la persona, al lugar y viceversa, pero nunca tienen en cuenta a Jesús, nunca tienen en cuenta al cambiar su estilo de vida y mucho menos tienen en cuenta una relación personal con el Señor. Ahora, podemos entender que muchos cristianos están viviendo un evangelio tan lapso, tan tibio, tan corriente. Y discúlpeme que se lo diga de esa forma, pero realmente creo que es la única forma en la que las personas pueden entender que deben mirar más allá y llevar ese evangelio que fue pagado con la cruz, con la sangre del Hijo de Dios, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de ese perdón que solamente se halla en Cristo. Está sucediendo todo. Todo esto está sucediendo en los últimos tiempos. Ahora, ¿tú eres consciente de lo que en este momento está sucediendo? ¿Tú eres consciente del estilo de vida que como cristiano tú deberías llevar? Bueno, miremos la palabra y veamos cómo esta nos da luz para saber cuál es ese entendimiento en los tiempos que nosotros hoy debemos llevar en nuestra vida, vivir con todo lo que tenemos y no
postergar más ese compromiso con el Señor que tenemos y no esperar a que mañana, yo mañana me comprometo, porque quizás mañana sea muy tarde. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 13, y voy a usar la versión Dios habla hoy. El versículo 5 inicia de la siguiente manera. Algunos estaban hablando en el templo de la belleza de sus piedras, de las ofrendas que las volvían un motivo de adoración, de las ofrendas votivas que lo adoraban. Y Jesús les dijo a ellos, vendrán días en los que todo esto que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destruido. Nosotros de pronto no entendemos porque creemos que era una iglesia tradicional o era una construcción grande, pero normal. Pero usted no sabe, el templo que estaba en Jerusalén era un templo enorme. Era algo indescriptible con palabras. De hecho, solo en sus muros había supermercados, tiendas, y en algunos tramos de él hacían competencias de carreras de caballos. Esto era un templo supremamente enorme. Si así solamente eran los muros, imagínense todo lo que había dentro. Las personas que estaban con Jesús pensaban, ¿no será que está pensando mal? Porque esto es indestructible. Pero Jesús ya había visto, él como profeta ya había visto lo que iba a pasar con ese templo. Ahora después en el versículo 7 dice, Maestro, le preguntaron sus discípulos, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Cuál será la señal de estas cosas cuando esté a punto de suceder? Jesús le contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos a hacerse pasar por mí y dirán, yo soy y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndoles, una nación se peleará con otra nación y un país hará guerra con otro. Habrán terremotos, hambres y enfermedades en lugares diferentes, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Aquí el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos de algo que para los judíos era de gran estima, de gran reverencia y respeto. De hecho, muchos tenían tanta idolatría por el templo que no solamente habían dejado de adorar a Dios y lo habían cambiado por adorar al templo. Este templo era tan sagrado para los judíos que muchos juraban por el templo. Y esto suele ser raro porque es curioso, porque ni se podía hablar mal del templo. Se consideraba un sacrilegio y un motivo para que le acusaran de blasfemia. Oigan, no están hablando de Dios, de Jesús, no están hablando en ese momento solamente de Dios Padre o de Moisés o Abraham, cosas que también los judíos tenían en gran estima. Están hablando de ladrillo y cemento, estaban hablando de algo material. Pero si alguien hablaba mal del templo, ya lo acusaban de blasfemia, y los castigos de blasfemia eran muy fuertes. Así que yo le invito a que de pronto lo investigue. Para los judíos de aquella época, el templo se había convertido en un dios. Y allí cayeron en un error. Unos 40 años después de que Jesús anunciara esta destrucción del templo, los romanos se levantaron contra los judíos y Jerusalén, y el templo fue totalmente destruido, para confirmación de lo que Jesús había dicho 40 años antes. Algo que parecía tan descabellado se convirtió en una realidad. Ya no quedaba piedra sobre piedra en esa construcción tan grande y tan magnífica. Pero debemos entender que eso que profetizó el Señor Jesús en aquel tiempo aún se sigue cumpliendo. Todo lo que hoy vemos, lo que vemos a nivel mundial, como guerras, terremotos, hambres, no es el fin. Jesús lo dijo. Nosotros hoy estamos viviendo una guerra de un país llamado Rusia con otra guerra de con el país llamado Ucrania. Vemos
hambres, vemos terremotos, vemos muchas cosas que están pasando a nivel de los cielos. Estamos viendo cómo personas están muriendo literalmente por muchas enfermedades. Estamos viendo todo lo que el Señor dijo, pero Él dijo que no sería el fin. Así que la idea no es que por lo que estamos viviendo en este momento nos asustemos. Más bien debemos estar alerta, porque el mismo Señor dijo que cuando se vieran esos tiempos, muchos se iban a levantar diciendo que eran Jesús, diciendo que eran el Hijo de Dios y que nosotros como cristianos debíamos no creerles. Estas señales nos deben impulsar a estar firmes en Jesús, porque sabemos que aún no es el tiempo, pero sí tenemos muy claro que Jesús había hablado de esto y debemos empezar a hacer esos compromisos que habíamos quedado con Dios de hacer, cumplir esas promesas que un día emocionados, bajo lágrimas le dijimos, Señor, vamos a hacer esto, y quedó solamente en una promesa vacía. Tenemos que empezar a comportarnos como los hijos de Dios, por los cuales el Señor espera venir. Jesús nos advierte de esas falsas doctrinas que van a querer engañar a los escogidos. Y aquí es donde va a salir a la luz quienes realmente somos los que le amamos y le servimos. Mateo y Lucas, por ejemplo, dos apóstoles del Señor, dejan claros que Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, como también del final de los tiempos en los últimos días. En esta mención que hace el Señor Jesús acerca del tiempo, en esa profecía que Él hizo sobre ese templo, no estaba hablando solamente de ese templo, sino que también estaba hablando de lo que iba a suceder en el tiempo final. Por eso, ahora más que nunca, debemos estar firmes como iglesia, debemos comportarnos como hijos de Dios, debemos cumplir esa gran comisión que Él nos destinó, nos enseñó y nos dijo que teníamos que hacer. No era una sugerencia, era una labor que todo cristiano debe hacer discípulos. Portémonos como esas personas por las que Dios quiere venir, por esa iglesia unida, por esa iglesia que clama, por esa iglesia que ora, por esa iglesia que lo conoce y que desea con todo su corazón ver su rostro. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este momento? Lo que quiero que aprendamos es que todo lo que ocupe el primer lugar de Jesús en nuestra vida es idolatría y pone en riesgo lo más importante, la salvación. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, en lugar de Jesús, pone en riesgo lo más importante, la salvación. Muchos profesan su fe y dicen que Jesús es su Señor, pero sus acciones, su estilo de vida, dan testimonio de todo lo contrario. Tenemos que guardarnos de ser ese tipo de personas. Tal vez consciente o inconscientemente has permitido que algo o alguien se vuelva un ídolo en tu corazón. Ocupe ese primer lugar que solamente lo puede tener Jesús en tu corazón. Puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu pareja, tu esposo, tu esposa, puede ser un trabajo, puede ser un emprendimiento, puede ser una empresa a la que tú le dedicas todo tu tiempo, todo tu amor, a la que tú le dedicas toda tu convicción, del que mantienes hablando, de la que mantienes hablando todo el día, y te olvidaste que Jesús mismo dijo que aquel que declarara de Él y su nombre delante de los hombres, también Jesús lo iba a declarar delante del Padre Celestial. Así que como cristianos debemos de preocuparnos por hacer esas cosas que Él nos mandó a hacer como hijos, que nos iban a diferenciar de aquellos que no iban a ser salvos. Y una de esas es declararlo delante de los hombres, predicar de Él. Otra de esas también es hacer discípulos, porque no fue una sugerencia, es una comisión
algo obligatorio para nosotros como cristianos. Debemos concentrarnos en la oración, concentrarnos en ayunar, en tener tiempos devocionales serios, en pedirle a Él sabiduría para que nos ayude a conducirnos en estos tiempos tan difíciles para nosotros, para aquellos que tienen hijos, para ellos, para esos hijos, para desenvolverse en esta generación tan desordenada. Nosotros tenemos que preocuparnos para que Jesús sea el motor, la guía de toda nuestra vida, que no permita que desviemos nuestros pasos, sino que los enderecemos para que podamos caminar en Él, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús seguirá siendo lo más importante, por encima de lugares físicos, por encima de cualquier cosa o persona. Jesús profetizó que todo aquello que sea un ídolo en nuestra vida será destruido. Entonces, aquello que tú tengas en primer lugar en tu corazón, antes que Jesús, será destruido. Por eso, anímate a ser esa persona que Él quiere que tú seas en este tiempo final. Vive como la persona que Jesús quiere que tú seas en este último momento que le queda a toda la creación. Sé sabio y inteligente para pedirle a Dios que te dé revelación acerca de lo que estamos viviendo, porque cuando tú sepas lo que estamos viviendo, entonces estarás más tranquilo. Nosotros estamos en una semana en la cual muchas personas se dan golpe de pecho, en la cual muchas personas van a visitar templos de diferentes lugares, hacen promesas, muchas vacías, al Señor diciéndole que van a cambiar, que van a dejar a la persona que no es su esposa, que no es su esposo, que van a hacer un compromiso serio con Él, pero muchos de estos se quedan solamente en la promesa y en la emoción, porque llega el próximo lunes y definitivamente se olvidaron de aquello que de rodillas y clamando y dándose golpes de pecho le prometieron al Señor. Por eso nosotros no podemos ser de esa clase de personas. Nosotros tenemos que hacer compromisos claros con el Señor y decirle que aquí estamos, como soldados de Él, como personas que creen que Él caminó aquí en la tierra, que Él murió y resucitó al tercer día, y que esa misma resurrección, por el poder de esa resurrección, nosotros también resucitaremos con Él y compartiremos con Él las bodas del Cordero. El verdadero cristiano no piensa en un templo físico, sino en tener un estilo de vida que realmente agrade a Dios. Tenemos que llevarnos a tener cambios internos y externos, estando firmes, atentos hasta el final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees que quién es tu mayor adoración? ¿Cuál crees tú que es ese ídolo que se ha levantado en tu mente y en tu corazón? Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida? El desafío de Dios para tu vida es el siguiente: identifica qué o quién están ocupando el primer lugar en tu vida, y si no es Jesús, toma la decisión de cambiar y pídele a Él que sea el centro de ella. Hoy tenemos que tomar esta decisión, analizarnos sinceramente y ver quién es la persona, el lugar, quién es la cosa, qué es lo que está tomando el primer lugar que solamente puede tener Jesús en nuestra vida. Y pidámosle al Señor que Él sea el centro de nuestra vida, pero que no sea una emoción, sino que sinceramente tú transformes toda tu vida en torno a lo que estás pensando en este momento. Acompáñenme por favor en una oración. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, Señor, por tenernos como aquellas personas que van a vivir el último tiempo de la creación, Señor, y con aquellos que tú crees, Señor bendito, que pueden ser y marcar la diferencia conforme a otros, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que por favor tú nos ayudes a identificar eso que estamos teniendo como ídolos, como el primer lugar en nuestro corazón, y ayúdanos sobre todas las cosas, Espíritu Santo, a honrarte, a vivir para ti, Señor, y a ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.